Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy volvemos con una sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. La primera pregunta es sobre osteoporosis y hablo sobre los mejores tipos de entrenamiento para prevenir y tratar la pérdida de densidad ósea y también sobre qué suplementación tiene sentido. La siguiente consulta es sobre si el deporte intenso o la creatina afecta negativamente la función renal o por qué se eleva la creatinina sin que esto suponga un problema real. Continuamos con la vitamina D, explico por qué en gran parte de España no se sintetiza prácticamente nada de vitamina D por el invierno y detallo un posible protocolo de suplementación para asegurar niveles adecuados durante estos meses. Y para terminar, me preguntan sobre el protocolo de sauna de Brian Johnson que publicó hace poco. Veremos el gran poder de desintoxicación que tiene y hablaremos también de su consejo de usar hielos sobre los testículos para evitar perjudicar su funcionamiento. Como siempre, intento seleccionar temas novedosos, así que no te pierdas este episodio. Antes de pasar a las preguntas, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, WeBotanics y Recovital. WeBotanics dispone de distintos suplementos de calidad. Por ejemplo, acaban de sacar un compuesto para mejorar la salud metabólica basado en berberina, engimnema silvestre, piperina y cromopicolinato. La berberina y la gimnema silvestre tienen bastante evidencia sobre su capacidad de reducir la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. De hecho, la berberina tiene un efecto similar a la metformina en este sentido, además de mejorar también los triglicéridos y el LDL o ApoB. La piperina mejora la absorción de la berberina y el picolinato de cromo puede ayudar a reducir el apetito y los antojos. Y relacionado con el episodio de hoy, tiene un suplemento de vitamina D3 con K2 y magnesio, y hablo bastante de esto hoy, tanto en relación a la osteoporosis como a mantener niveles de vitamina D durante el invierno. Tenéis toda la información en webotanics.com, deletreo WEBOTANIX, y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y si os interesa una sauna, una bañera para baños de frío, paneles de luz roja y otros equipamientos con evidencia científica en cuanto a recuperación, tanto para casa como si tenéis un gimnasio, un local, lo que sea, recomiendo que echéis un vistazo a recovital.com, recovital con K, REKOVITAL.com. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, soy Inma y te quería hacer una consulta. Llevo escuchando tu programa, yo no sé ni los años que hacen, que yo lo escuchaba y lo sigo escuchando por iVoox, porque yo creo que entonces no había ni Instagram ni cosas de estas. Mira, te voy a hacer una consulta que seguramente nos servirá a muchas mujeres. Yo con 54 años empecé con osteopenia severa, involutiva, pero hace unos días, que tengo ahora 56, pues ya me dijeron que en cadera tengo osteopenia severa no involutiva y en lumbar osteoporosis no involutiva, ¿vale? Entonces, claro, yo quiero ponerle ya estos remedios. Entonces, yo hago entrenamiento funcional 3 veces a la semana, 1 hora cada día y algún día salgo de senderismo. Entonces, he escuchado el episodio de osteoporosis claves de huesos fuertes para unos huesos fuertes y te quería preguntar si yo peso 50 kilos y mido unos 53, ¿qué son los pasos que tendría que seguir? Porque supongo que una analítica hormonal, no sé si tendría que visitar a un endocrino o a un reumatólogo y no sé si tendría que suplementarme con proteína, calcio, vitamina D, magnesio, fósforo o incluso otros nutrientes. O antiinflamatorios también. Pues nada, a ver si me podéis ayudar porque estoy un poco perdida, sobre todo a ver qué tiene que tomar de cada suplemento si es necesario. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Ima, y por seguirme hace tanto tiempo. Vamos a empezar hablando un poco de osteopenia versus osteoporosis, a qué se refiere lo de involutiva, no involutiva, y después ya respondo con más concreción tu pregunta. Tanto la osteopenia como la osteoporosis se refieren a la pérdida de densidad ósea medidas con un DEXA y se evalúa el T-score o puntuación T. Este T-score compara tu densidad ósea en cada punto, ¿no? Cadera, lumbar, etcétera, con el pico de masa ósea de una mujer joven sana y se considera que tienes osteopenia cuando te desvías entre 1 y 2,5 desviaciones estándar y si te desvías más de 2,5 desviaciones estándar se llama ya osteoporosis.
También te suelen dar el Z-score o puntuación Z, que compara tu densidad ósea con la de personas de tu edad. Y aquí la desviación será menor, lógicamente, y te permite compararte con personas de tu edad, que en términos de entender cómo estás envejeciendo, digamos, pues tiene más sentido, pero el diagnóstico se hace en función del T-score, ¿vale? O cuánto te alejas de la densidad pico de una persona joven. Y después se dice que la osteopenia, osteoporosis, es involutiva cuando es explicable por el envejecimiento normal, ¿no? Por el paso del tiempo natural, y no involutiva cuando se asocia a un factor distinto, algo que ya es patológico, farmacológico. Y en tu caso, si te han dicho que en algunos casos es no involutiva, pues deberían aclararte qué han visto o el motivo de ese diagnóstico, ¿no? Y aquí, pues los sospechosos habituales son problemas de tiroides, algún tipo de mala absorción que impide que el calcio llegue a los huesos, una artritis reumatoide, que quizás es lo que ocurre en tu caso, pero no me queda claro y obviamente habría que abordar esto antes o en paralelo. Entonces, no voy a entrar en esto porque las causas pueden ser múltiples, pero, insisto, deberían aclararte por qué opinan que es no involutiva para atajar ese problema si es posible. Y aislándonos de eso, si hablamos en general, hay muchas cosas que se pueden hacer para ralentizar o incluso revertir la pérdida de masa ósea, pero antes de hablar de nutrientes o suplementos, tenemos que hablar de lo más importante, que es la actividad física y en concreto el entrenamiento de fuerza, pero no solo el entrenamiento de fuerza. Y podríamos hablar aquí de muchos estudios, pero me voy a centrar en algunos de los más recientes o mejor controlados. Y el primero del que voy a hablar es el Lift More del 2018, que es un ensayo clínico de 101 mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea que se dividieron en dos grupos. Uno hizo un programa sencillo de estiramientos y movilidad en casa y el otro grupo hizo un programa de fuerza pura 2 veces por semana con un enfoque basado en los grandes movimientos con barra, similar al que tenemos de guerrera espartana, que incluía peso muerto, sentadilla, press militar y también saltos con aterrizaje firme, ¿no? Sabemos que ese impacto es interesante para los huesos. Y usando además cargas por encima del 85% del 1RM, es decir, cerca de los pesos máximos que podían mover. Y el resultado, 8 meses después, fue que las mujeres que siguieron el entrenamiento puro de fuerza mejoraron la densidad ósea a nivel lumbar y del cuello del fémur, mientras que las que hicieron los ejercicios de estiramiento en casa siguieron perdiendo masa ósea. Y no solo eso, las que entrenaron fuerza ganaron 0,2 centímetros de altura y las que hicieron el programa sencillo en casa perdieron 0,2 centímetros. Y a ver, la diferencia es pequeña, hablamos de medio centímetro en total, ¿no? De menos 0,2 a más 0,2, pero es en menos de un año, en 8 meses, y sabemos que las microfracturas vertebrales y la deformación progresiva de las vértebras contribuye a la pérdida de altura con los años y puede influir también pues, la mejora postural por el trabajo de fuerza. Y, muy importante, las que entrenaron fuerza pura no sufrieron problemas articulares ni lesiones y solo se reportó un caso adverso, pero fue por un espasmo lumbar leve. Conclusión, que a pesar del miedo que se tiene a levantar peso en mujeres con menopausia, es la estrategia más efectiva para no solo ralentizar, sino revertir, aunque sea un poco, esa osteopenia u osteoporosis. Evidentemente, en este estudio fueron supervisadas, les enseñaron las técnicas o la técnica de los ejercicios y esta parte es también importante. Tenemos después un metaanálisis del 2022 que incluía 6 ensayos clínicos en un total de 391 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y aquí se compararon enfoques de intensidad media con menos carga con entrenamientos con más carga y la conclusión fue de nuevo que el entrenamiento con más carga logró un mayor aumento de densidad ósea. Y por último, tenemos una revisión sistemática del 2025 que comparaba estudios donde se usaba entrenamiento de resistencia, aeróbico, combinación de fuerza y aeróbico, tai chi, caminar e incluso plataformas vibratorias que tienen un efecto interesante a nivel del hueso. Y se comprobó, primero, lo evidente, que todas las intervenciones funcionaron mejor que no hacer nada, lo cual es lógico. Y de nuevo, el trabajo de fuerza fue lo más efectivo, sobre todo en la columna lumbar. O sea, a nivel de columna lumbar, la diferencia es muy clara. Sin embargo, en el cuello del fémur se ve un beneficio extra importante al incluir algo de impacto y también actividades con un componente de multidireccionalidad, ¿no? De aplicar cargas en múltiples direcciones y también algo de cardio con un poquito de impacto
ayuda. Y podría profundizar mucho más. De hecho, estoy pensando en hacer un programa más orientado a mujeres en menopausia, porque hay mucha desinformación y hay mensajes muy simplistas, pero tenemos bastante evidencia como para poder diseñar un programa que sea efectivo y que sea seguro. Pero en definitiva, resumiendo, debería incluir un porcentaje relevante de trabajo de fuerza con los grandes movimientos multiarticulares y pesos adecuados, empezando con cargas bajas, algunas actividades pliométricas con un poco de impacto en dosis bajas e incrementales, y esto ayuda a mantener además las fibras tipo 2X, que es importante, sumando también trabajo del cuerpo inferior en distintos planos de movimiento, en distintas direcciones, y por supuesto, si puedes contar con un buen entrenador o entrenadora que te adapte las conclusiones de estos estudios, pues todavía mejor. Pero de nuevo, el mensaje principal es que el entrenamiento es la principal palanca que tenemos. Quiero mencionar también, podríamos poner como algo potencialmente muy importante, sobre todo en algunos casos, la terapia hormonal de reemplazo, que he tocado en episodios anteriores, y varios metaanálisis indican que esta terapia es efectiva para frenar y también potencialmente revertir la osteoporosis. Y por supuesto la combinación de reemplazo hormonal y entrenamiento de fuerza supera de lejos casi cualquier otra intervención. De nuevo, supervisado, por supuesto, y os recomiendo escuchar en este sentido el podcast que tengo con la doctora Marimer Pérez, donde profundizamos en las terapias de reemplazo hormonal. Y más allá de estos factores, que son, insisto, los más importantes, hay cosas a tener en cuenta, ¿no? Tanto en nutrición como en suplementación. Por ejemplo, en el caso de la dieta, pues sabemos que mayor consumo de proteínas se asocia con menos riesgo de osteoporosis y fracturas, pero solo hasta cierto punto. O sea, si ya consumes más de 1,2, 1,3 gramos por kilo, pues tampoco va a haber un beneficio extra por suplementar, pero si consumes menos, pues sí podría ser interesante, si te cuesta llegar a esos niveles solo con comida, que no debería ser muy difícil, pero bueno, no todo el mundo puede, pues sí sería interesante valorar suplementación, una proteína aislada. En estas mujeres recomiendo sin duda también creatina, con beneficios en la masa muscular, también beneficios a nivel cognitivo, y hace unos años se publicó un estudio donde no se vio que la suplementación con creatina mejorase como tal la densidad ósea, pero sí parecía que mejoraba la estructura del hueso. Es decir, no aumenta la densidad, pero sí se aprecian cambios positivos que podrían reducir el riesgo de fractura. Y además recomendaría sin duda revisar los niveles de vitamina D, que suelen estar bajos en estas mujeres, bueno, en estas mujeres y casi todo el mundo, después hablamos de la vitamina D en otra pregunta, y si están por debajo de 40 nanogramos por mililitro, propondría suplementar con 2.000 unidades internacionales, o si estás por debajo de 30, sería mejor 4.000 unidades internacionales por día, al menos durante el primer mes y quizás más durante el invierno. Insisto, en otra pregunta posterior hablo de esto. Y recomiendo que la vitamina D venga también con K2 y con magnesio, o que se tome el suplemento de magnesio aparte, que es importante para la activación de la vitamina D. Se podría valorar también un suplemento de calcio, pero priorizando comida, sardinillas con espina, queso, especialmente parmesano, vegetales ricos en calcio, y también propondría suplementar con omega 3, que al reducir la inflamación podría disminuir la degradación del hueso. Esto sería la primera línea y no sería descabellado complementar con colágeno hidrolizado. Hay al menos un estudio donde parece que podría mejorar la densidad ósea, también boro, silicio, pero bueno, aquí ya hay menos evidencia que en todo lo anterior. Y creo que iría por aquí, no hay que hacerlo todo, pero con estas estrategias pues vas a poder mejorar y tener sin duda mejor calidad de vida a futuro, así que mucho ánimo. Buenos días, Marcos. Aquí Sonia. Te cuento, mi duda va sobre la insuficiencia renal. Cuando entrenaba fuerte, digo antes, porque ahora mismo estoy lesionada, me operaron del manguito rotador y estoy reiniciando otra vez la vida deportiva, poco a poco, sobre todo el tren inferior. Cuando entrenaba duro, el filtrado glomerular lo tenía en 54,5, un estadio 3A. Y la médica cabecera pensó que tenía una insuficiencia renal, me prohibió tomar creatina y me redujo la ingesta de proteína. Yo llevaba una alimentación, una dieta con un entrenador personal. Pues bien, durante la baja médica, durante el tiempo en reposo, me mandó un aclaramiento de creatinina, el cual el resultado fue de 65,7, un estadio 2. Entonces, claro, mi duda es si interfiere el deporte en que el filtrado aumente o disminuya. Es decir, cuando hacía deporte duro, el filtrado era menor y ahora que estoy de baja es mayor.
Muchas gracias, me ha dado tiempo a contarte mi duda. Un saludo. Gracias, Sonia. Es una pregunta común tanto entre las personas que entrenan duro como entre las que toman creatina y especialmente en las que hacen ambas cosas, ¿no? Tengo un vídeo sobre el tema de la creatina y la función renal que pondré en las notas del episodio, así que no voy a profundizar mucho en la respuesta, pero te lo voy a resumir. Primero, sabemos que la actividad física mejora la función renal por múltiples vías y las personas activas tienen mucho menos riesgo de sufrir problemas renales que las sedentarias. ¿Cuál es el problema de las analíticas convencionales? Que estiman la función renal a partir de la creatinina, es decir, no se mide la filtración glomerular directamente, sino que se estima con una fórmula a partir de la creatinina. La creatinina es un compuesto que se produce de manera estable en la población normal, no deportista, a partir de la fosfocreatina muscular y, por tanto, si se eleva en sangre, podría apuntar a que los riñones no están haciendo bien su trabajo. ¿Qué ocurre? Que en personas que toman creatina y o tienen más masa muscular que la media y usan esa masa muscular con frecuencia, los niveles de creatinina van a estar más elevados, que es casi seguro lo que ocurre en tu caso, ¿no? Y eso pues, puede generar un falso positivo. Y dado que muchos médicos, por desgracia, desconocen esto, pues te dicen simplemente que dejes la creatina o que entrenes menos o que comas menos proteína, pero es un error, no va por ahí el tema. Y la prueba en tu caso es que al dejar de entrenar se redujo la creatinina, lo cual es normal, pero de nuevo no es que tus riñones funcionen mejor que antes, es que simplemente se liberó menos creatinina y por tanto la fórmula estima un filtrado mayor a pesar de no ser real seguramente. Y ojo, no estoy diciendo que si eres deportista y tomas creatina ignores este parámetro, ¿vale? Porque en algunos casos, pocos, pero claro que va a ocurrir, que puede haber problemas renales. Lo que debes hacer es pedir otro marcador, que es la cistatina C, que es independiente del músculo, independiente de la fosfocreatina muscular y es por tanto un mejor indicador de la función glomerular en personas deportistas o en personas que consumen creatina. Y esta confusión me ha pasado ya con muchas decenas de deportistas y en casi todos los casos, al medir la cistatina C, se descartó la insuficiencia renal. Y lo más probable es que también sea este tu caso. Hola Marcos, en primer lugar, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Llevamos siguiéndote muchísimo tiempo y nos ayudas bastante. Y la pregunta es la siguiente. Mi pareja y yo somos de Almería, por lo tanto la vitamina D nunca ha sido un problema para nosotros. Debido a las horas de luz solar que tenemos. Sin embargo, ahora nos mudamos a Vitoria y no sabemos cómo sobrellevar la situación de la falta de vitamina D. Por tanto, ¿qué nos recomendaría? ¿Podríamos suplementarnos sin ninguna pauta médica? Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. He hablado bastante de la vitamina D, la mencionaba también en la pregunta anterior sobre osteoporosis, pero dado que das indicaciones precisas de ciudades, voy a aprovechar para concretar más. Como sabemos, la síntesis de vitamina D depende de muchos factores que podemos clasificar entre externos e internos. Por externos me refiero a factores como la altura solar, ¿no? Si el sol está más cerca del horizonte a primera y última hora del día o está justo encima de nuestras cabezas a mitad del día. Depende también de la latitud, depende de la estación, depende de la superficie de piel expuesta. Y ahora profundizaré en estos aspectos, pero están después las diferencias internas que harían que dos personas exactamente en el mismo sitio, en el mismo momento, exponiendo la misma cantidad de piel, pues produzcan distintos niveles de vitamina D. La diferencia más evidente es el color de piel. Las personas con piel muy oscura pueden necesitar hasta 5 veces más tiempo que una persona con la piel muy clara para sintetizar la misma cantidad de vitamina D. También influye la edad y en promedio una persona de 70 años pues produce 1/3 o la 1/4 parte que una persona equivalente de 20 años. Y esto explicaría en parte los niveles tan bajos que vemos en las personas mayores, incluso si viven en zonas soleadas. Otro factor es la grasa corporal. La vitamina D es liposoluble y se atrapa o se secuestra en el tejido adiposo. Y por tanto, personas con más grasa corporal pues tienen en general menor aumento de la vitamina D a igualdad de exposición solar o a igualdad de suplementación, que después hablaré de esto. Y por último, tenemos también diferencias genéticas y conocemos varios polimorfismos que influyen en la eficiencia de la síntesis de vitamina D, tanto a nivel de piel como en la transformación que se produce después en hígado y riñones o en la activación de los receptores de vitamina D. Y esto también es un factor a tener en cuenta que podría pues, explicar entre un 20 y un 30% de la variabilidad entre las personas. Entonces, vemos que esto es bastante complicado, pero como siempre, más allá de esas diferencias individuales, sí podemos dar algunas pautas generales que podrán adaptarse después revisando con cierta frecuencia los niveles de esta vitamina.
Y si hablamos ya de vuestro caso concreto, pasáis de Almería a Vitoria y este cambio es importante. Almería está a 36,8 grados de latitud norte y Vitoria a 42,8. Y se ha visto que durante el invierno, por encima de 35 grados, se sintetiza poca vitamina D en invierno y a partir de 38-40 prácticamente nada, porque los rayos solares inciden muy oblicuos y la atmósfera pues, absorbe todos los fotones. Es decir, en Vitoria o en la mitad norte de España, en realidad, la síntesis de vitamina D a partir del sol es prácticamente nula entre octubre y marzo. Y eso no quiere decir que no tenga sentido exponerse al sol, que aporta otros beneficios, como la producción de óxido nítrico, que no es tan dependiente de la radiación UVB, que es la que está muy limitada por el invierno, pero si hablamos de vitamina D, el efecto en Vitoria es casi nulo. Y por tanto, hay que aprovechar los meses entre marzo y octubre o entre abril y septiembre realmente para elevar esos niveles de vitamina D, exponiéndose a partir de las 10, 11 de la mañana y hasta las 5 o 6, ¿no? También dependiendo del mes, porque antes y después tampoco se sintetiza vitamina D. Hay que exponer al menos brazos y piernas y si puedes torso y espalda mucho mejor porque exponiendo solo manos y cara pues tampoco va a ser suficiente. Y de hecho yo recomiendo usar protector solar en la cara, es una piel más fina que está siempre expuesta al sol y recomiendo sintetizar vitamina D con el resto del cuerpo, sin protección, siempre que no te pases de la dosis que puedes tolerar, ¿no? Y la dosis, para obtener una dosis de vitamina D suficiente, con todas esas diferencias que veíamos antes, pero en promedio sería suficiente entre 15 y 20 minutos en verano, si exponemos al menos brazos y piernas, y hasta 30-40 minutos en primavera, en personas con piel clara, y sería pues quizás el doble o incluso un poco más en personas con piel oscura. Recuerdo que es importante no dejar que se enrojezca la piel, ya que esto es una señal de daño y se eleva el riesgo de cáncer de piel, ¿vale? Si vas a estar más tiempo del que tu piel tolera, hay que usar protector solar. También se ha visto que la síntesis de la piel se satura, por lo que es mejor exponerse todos los días, media hora, que exponerse un día 2 horas y el resto nada, ¿ok? Y sabemos además que este patrón de exposición irregular, acompañado de quemaduras, pues es el principal responsable del melanoma, que es peligroso, así que cuidado. Y en verano, esta dosis diaria supone una producción de entre 3.000 y 10.000 unidades internacionales, más o menos, dependiendo también de todos los factores que expliqué antes. Por concretar más, ¿qué recomendaría yo? Pues propondría medirse los niveles de vitamina D en octubre, al final del verano, para ver tu reserva real y suplementar durante el invierno ajustando la dosis según ese nivel. Si estás por encima de 50 nanogramos por mililitro, quizás no tenga sentido, no haga falta suplementar y ese nivel va a ir bajando durante el invierno, pero podrías llegar a marzo todavía con un nivel razonable o podrías suplementar a partir de enero y por tanto aquí suplementar al principio sería opcional, ¿vale? No te va a hacer mal tampoco, pero probablemente no te aporte nada esos meses. Si estás entre 40 y 50, podrías suplementar con 2.000 unidades internacionales hasta marzo o abril para evitar que baje de 30 durante el invierno. Y si estás por debajo de 40, en octubre, propondría suplementar con 4.000 unidades internacionales para lograr ese objetivo de tener niveles suficientes durante todo el invierno en los que la síntesis a partir del sol va a ser prácticamente nula en Vitoria. Por supuesto, influye también la alimentación. Si tu alimentación es rica durante el invierno, alimentos con más vitamina D, pues el requerimiento de suplementación se reduce, pero la vitamina D en los alimentos representa una parte pequeña de la que necesitamos, así que tampoco cambia mucho las recomendaciones anteriores. Por ejemplo, una buena porción de salmón puede aportar 500 unidades internacionales de vitamina D, el arenque algo más, la caballa por ahí, también las sardinas, la yema del huevo aporta poco, entre 30 y 40 unidades internacionales, los champiñones aportan vitamina D2, que es menos eficiente, aunque también suma. Entonces, no es despreciable tampoco la alimentación, pero difícilmente va a cubrir más de un 20% de nuestras necesidades. Y sé que muchos me escucháis desde Sudamérica, otras partes del hemisferio sur, y todo lo que he explicado aplicaría igual, pero obviamente cambiando los meses de invierno y verano y teniendo en cuenta la latitud sur. Hola Marcos, ¿qué tal? A ver, mi duda es sobre la sauna tradicional. Recientemente Brian Johnson ha publicado los resultados de su protocolo de sauna y bueno, como era de esperar, pues tiene muchísimos beneficios. Pero él subraya que es importante ponerse hielo en los testículos, incluso aunque no estés pensando en concebir, porque según él, el preservar la función testicular también va a estar relacionado con que preserves unos niveles óptimos de testosterona, etcétera.
Vale, ¿qué se sabe acerca de esto? ¿Es verdad o es una paranoia suya? Muchas gracias por tu ayuda y un saludo. Gracias por la pregunta. Brian Johnson ha aparecido en varias ocasiones, ya aquí en el podcast. Tengo un vídeo hablando de su protocolo Blueprint, pero bueno, en términos generales me gusta el hecho de que intente cuantificar todo y creo que es bastante honesto a la hora de publicar lo que le funciona, lo que no, los cambios que hace a partir de lo que prueba y sabiendo que es solo un caso, que no es necesariamente extrapolable como recomendación general, porque para eso hacen falta estudios más grandes, mejor controlados, etcétera. Sí creo que sus experimentos aportan valor y en general están bien guiados por datos científicos. Y en el caso de la sauna, voy a leer literalmente lo que publicó en su Instagram el 18 de diciembre al recopilar toda la información sobre su experimento, entre comillas. La sauna es uno de los protocolos más efectivos de salud que he realizado. Y os recuerdo que Brian Johnson invierte millones de dólares en multitud de protocolos médicos muy caros, incluyendo terapias génicas y un montón de cosas. Y aquí nos dice que la sauna es uno de los protocolos con el que ha tenido mejores resultados, ¿no? Mayores mejorías de salud. Y continúa después. Esto es lo que he aprendido. 15 sesiones de sauna redujeron drásticamente las toxinas ambientales en mi cuerpo. 65% menos de 2,4-D, que es un herbicida, 100% menos de MEP, que es un metabolito de ftalato presente en perfumes, cosméticos, en plásticos, y por 100% se refiere a que es indetectable después de esas semanas de sauna. 15% menos de MVP, 100% menos de MEHP, o sea, indetectable tras la sauna, y este es otro metabolito, bueno, un ftalato también común en PVC y en bases plásticos, 56% menos de NAPR, otro metabolito, 56% menos de HEMA, 100% menos de perclorato, es decir, indetectable tras la sauna, que es un contaminante ambiental, bueno, viene de fertilizantes, combustibles y tal. Y la sauna eliminó el 85% de los microplásticos de su eyaculación. En noviembre del 24 tenía 165 partículas por mililitro y después del protocolo de sauna solo 20 partículas por mililitro y una caída casi idéntica en mi sangre en el mismo periodo, de 70 partículas por mililitro a 10. Y honestamente creo que estos números son reales. Tenemos otros estudios donde se observa este tipo de compuestos en el sudor durante la sauna, por lo que sabemos que tiene este efecto desintoxicante que es importante por toda la exposición a estos compuestos en nuestro día a día. A continuación, habla ya de la parte de espermatozoides, pero lo voy a dejar para el final y continúo con su post. Mi función vascular mejoró el equivalente a rejuvenecer 10 años. Ahora tengo la edad vascular de élite de alguien de finales de la adolescencia o 20 y pocos años. Y aquí, bueno, pues detalla cuánto mejoraron varios parámetros cardíacos. ¿Qué tipo de sauna? Explica. Usa una sauna seca con alta temperatura, entre 80 y 100 grados centígrados y un 5-20% de humedad relativa. Apunta al extremo más bajo de este rango, especialmente si eres principiante. Temperaturas más cercanas al punto de ebullición pueden causar efectos secundarios como dolor de cabeza y sequedad intensa en nariz y ojos. La sauna seca es única y muy probablemente superior a las saunas húmedas o el baño de vapor y las saunas infrarrojas. Al calentar la piel mucho más rápido que el núcleo corporal, la sauna seca invierte el gradiente normal de temperatura piel-núcleo, provocando los siguientes beneficios horméticos. Mayor flujo sanguíneo, el corazón bombea hasta un 70% más de sangre, similar a un ejercicio aeróbico intenso en zona 2, aumento de la sudoración para desintoxicación, para mantener estable la temperatura corporal, la piel produce entre 0,6 y 1 litro de sudor por hora, facilitando una desintoxicación significativa, mejor tolerancia al calor, el cuerpo se vuelve más eficiente manejando el calor, lo que conduce a una menor temperatura corporal central, con posibles ventajas metabólicas. Activación segura de proteínas de choque térmico, las HSP o Heat Shock Proteins. La piel experimenta una activación importante de estas proteínas, mientras que un aumento modesto de 1 grado en la temperatura central es suficiente para activarlas sin riesgo de hipertermia. Protección frente al calor. Si lo deseas, puedes proteger la cabeza del calor usando un gorro de sauna o envolviéndola con una toalla. Usa solo algodón u otro material 100% natural. Si es necesario, puedes respirar a través de una toalla o tela para proteger la nariz. Yo personalmente no necesito hacerlo. Y lo más importante, y aquí conecta con tu pregunta, aplica hielo en los testículos. Aplicar hielo en los testículos es necesario para evitar que el calor dañe los marcadores de fertilidad. Aplica hielo en los testículos durante la sesión de sauna. Usa acumuladores de frío reutilizables y no tóxicos. Lleva boxers y pantalones cortos de algodón. Coloca las bolsas de hielo entre el boxer y el pantalón corto. Mantén el hielo en su sitio durante toda la sesión.
Hidratación. La sauna seca induce sudoración como parte de su mecanismo beneficioso. Asegúrate de hidratarte correctamente. En general, puede que necesites rehidratarte con entre 0,5 y 1 litro de líquido tras una sesión de sauna. Asegúrate de añadir electrolitos. Si quieres ser preciso, mide la salinidad de tu sudor y tus electrolitos usando un parche para cuantificar tu pérdida de líquido y electrolitos. Y rehidrátate en consecuencia. Algunas personas tienen un sudor más salado que otras y deben asegurarse de reponer electrolitos además de agua. Mis resultados. Mi cuerpo suda 18 onzas, que son como medio litro más o menos de agua, durante una sauna de 20 minutos a 200 Fahrenheit, que son como 90 grados, 90 y poco, con una concentración de sodio de 25-39 miligramos por onza. Una sola sesión de sauna elimina entre 450 y 700 miligramos de sodio de mi cuerpo. Respecto a este tema, yo he usado parches, tanto yo como con deportistas, ¿no? Por ejemplo, en España he trabajado con la empresa Sweanti, Sweanti, que no tengo asociación con ellas, con esta empresa, conozco a las fundadoras, y es interesante porque es verdad que las tasas de sudoración y de pérdida de sodio varían mucho en cada persona. Pero bueno, centrándome ya en tu pregunta, lo que comprobó Bryan Johnson es que la sauna sin aplicar hielo en los testículos produjo una pérdida del 9% de recuento total de espermatozoides, una motilidad un 50% inferior y una reducción del 56% de espermatozoides móviles. Y esto es algo conocido, más allá del porcentaje concreto, pero sí sabemos que el calor perjudica a los espermatozoides. De hecho, esa es la causa de que una zona tan vulnerable, digamos, esté fuera del cuerpo, y es principalmente porque facilita la refrigeración. Y varios estudios en hombres que usan la sauna habían visto también reducciones en estos marcadores. Pero, y esto es lo interesante, los niveles se recuperan después de unas semanas sin usar la sauna. Es decir, no hay un daño como tal a los testículos de pérdida de función, pero si estás buscando la paternidad y quieres seguir aprovechando los beneficios de la sauna, pues sí tendría sentido la propuesta de Bryan Johnson de colocar hielo en esa zona, aunque puede quedar raro en una sauna pública o del gimnasio. Y es un beneficio adicional de tener una sauna en casa como las que ofrece Recovital. Pero en resumen, la sauna aporta multitud de beneficios, como explicaba muy bien Bryan. Sí es verdad que tiene ese efecto negativo en la calidad del esperma, pero es un efecto temporal, no hay un daño a la maquinaria, digamos, y personalmente solo me preocuparía o lo tendría en cuenta en el caso de estar buscando un embarazo. Y con esto terminamos el episodio de hoy, pero antes de despedirme voy a leer la reflexión de una de las últimas newsletters donde hablo de la importancia de fatigar al cuerpo para calmar la mente. Te recuerdo que te puedes apuntar en fitnessrevolucionario.com/lista y por ahí comparto información y novedades que no publico en ninguna otra parte. Y esta entrega empezaba con una cita de Séneca. El cuerpo debe ser tratado con rigor para que no desobedezca a la mente. Nuestra mente no está bien adaptada a enfrentar el estrés en un cuerpo sedentario. Durante el 99% de nuestra historia, el estrés requería una respuesta física: correr, cazar o luchar. La energía se movilizaba y se gastaba. Así, el ciclo se cerraba. Hoy, nuestros corazones se aceleran por reuniones y notificaciones, no por enemigos ni leones. Estrés constante, pero sin vía de escape, y eso tiene consecuencias. ¿Y cuál sería el antídoto? El esfuerzo físico. La energía movilizada por el estrés se estanca, se convierte en ansiedad y en tormenta mental. Cuando no usas el cuerpo, la mente se vuelve tu peor enemigo. Por eso, cuando te exiges físicamente, el ruido mental se apaga, la ansiedad se disuelve. Es imposible pensar en tus tareas pendientes en las últimas repeticiones de una sentadilla pesada. No hay ansiedad existencial cuando te falta el aire tras un sprint. El esfuerzo físico calma tu mente y la devuelve al presente. Ante una demanda física real, el cerebro deja de preocuparse por lo trivial. El verdadero descanso ocurre cuando ya no hay energía que reciclar en forma de ansiedad. A veces no necesitas un retiro espiritual, solo necesitas sudar. En resumen, si quieres silenciar tu mente, fatiga tu cuerpo. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.